Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Aprendizaje Autorregulado, Metacognición y Resultados de Aprendizaje, organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de Santo Tomás, en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, CIED, de dicha casa de estudios. Mi nombre es Patricio Pino Castillo, soy coordinador nacional de idiomas de la Universidad de Santo Tomás y director del programa de formación pedagógica de la Facultad de Educación. Para comenzar, quiero agradecer muy especialmente la participación del doctor Antonio Gutiérrez de Blume, quien en esta jornada nos compartirá sus saberes acerca del aprendizaje autorregulado y la metacognición, lo que sin duda será un gran aporte para quienes nos dedicamos al apasionante mundo de la educación, ya sea ejerciendo docencia en el contexto escolar, universitario, investigando, estudiando pedagogía, entre otras actividades. Nuestro rol implica otorgar al estudiante una experiencia educativa de calidad, significativa, transformadora, lo que requiere situar al estudiante en el centro de su propio aprendizaje, considerando sus procesos cognitivos, su habilidad de autogestión y aprendizaje, así como también sus características personales, actitudinales, aspectos afectivos y contexto. El doctor Antonio Gutiérrez de Blume es profesor de investigación asociado a Georgia Southern University. Es especialista en métodos de investigación, estadística y aprendizaje cognición. Sus intereses de investigación son la metacognición, la metarepresentación, metamemoria, aprendizaje autorregulado, pensamiento crítico, razonamiento y resolución de problemas, creencias epistémicas, función ejecutiva y pensamiento creativo, temas sobre los cuales tiene una amplia y productiva trayectoria de investigación y publicaciones. Su trayectoria académica ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, siendo también miembro de la Asociación Estadounidense de Psicología, la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa y la Asociación Europea de Investigación sobre el Aprendizaje y la Enseñanza, de las cuales actualmente es miembro en estos días. También es editor asociado e invitado de diversas revistas científicas en psicología y en educación. Le informamos que está habilitada la opción preguntas y respuestas, ubicada en el panel inferior, donde podrán ir dejando sus dudas que serán respondidas por el expositor al final de la ponencia. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Antonio Gutiérrez de Blume y lo dejamos con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Me encanta y me da mucho gusto poder estar aquí presente con ustedes y compartir mi expertise en autorregulación del aprendizaje y metacognición. Ahora mismo voy a compartir mi pantalla, ojalá sin problema. Bueno, entonces empezaremos nuestro tema de hoy. Entonces, la pregunta que nos va a llevar hoy es ¿cómo podemos modelar y enseñar explícitamente comportamientos de metacomprensión en nuestros estudiantes aprovechando las tecnologías de la información y comunicaciones en una era de aprendizaje en línea? Como muchos de ustedes ya saben o ya lo están experimentando, más y más en nuestra educación, particularmente en educación superior, está yendo en línea. Entonces es más importante, yo creo ahora, que en cualquier otra etapa de nuestro desarrollo humano, de saber cómo modelar y enseñar autorregulación del aprendizaje, porque muchos estudiantes todavía tienen problemas en aprender en entornos en línea donde no es sincronizado, entonces requiere mucha autorregulación del estudiante o el alumno mismo. Entonces, vamos a ir hablando de conceptos y palabras clave para que todos comprendamos lo que estamos hablando y tengamos como una base común de palabras. Luego voy a explicar un poco sobre la teoría del aprendizaje autorregulado y luego unos antecedentes. Y luego de entonces hablaremos un poco sobre cómo podemos enseñar autorregulación del aprendizaje. Bueno, la autorregulación es la capacidad de uno para regular el comportamiento de uno mismo en un ambiente siempre cambiante que implica la capacidad de inhibir las respuestas prepotentes y responder adecuadamente a las demandas ambientales. Esto implica la mayoría de los rasgos biológicos que en conjunto se conocen como las funciones ejecutivas, como la atención, control, regulación y memoria del trabajo.
El aprendizaje autorregulado en particular es un conjunto de habilidades que juntas permiten a los estudiantes a regular y controlar su comportamiento durante los episodios del aprendizaje. Más específicamente, como un componente importante de autorregulación del aprendizaje, la metacognición es un proceso de pensamiento de orden superior que permite a los alumnos regular y controlar sus habilidades cognitivas, dadas las demandas de la tarea en cuestión, en este caso en entornos del aprendizaje. Aquí vemos las relaciones dinámicas de todos estos conceptos juntos. Esto es la teoría del aprendizaje, autorregulado. En la cima tenemos la autorregulación del comportamiento general, que subsume el aprendizaje autorregulado o la regulación del comportamiento en el dominio del aprendizaje. Luego debajo vemos el aprendizaje autorregulado, que envuelve la cognición, la metacognición y la motivación. La motivación en particular es un aspecto de la autorregulación del aprendizaje que muchas personas no reconocen, es importante también. Aunque no voy a hablar mucho del tema de motivación, quiero que todos reconozcan que la motivación es súper, súper importante en este proceso. ¿Paola? No sé, no hay problema. Ve un poco de eco, no sé por qué. Bueno. Continuaremos. La tecnología siempre nos da problemas, ¿verdad? Bueno, empezaremos entonces con este visual aquí, donde hay esta interacción entre la cognición, que son como las estrategias que uno utiliza para completar una tarea, la metacognición y la motivación, y ese proceso es como recíproco. Entonces, todos estos conceptos juntos trabajan para ayudarnos a autorregular nuestro aprendizaje. También notarán que coloqué la cognición y la motivación más bajas que la metacognición aquí. Hice esto intencionalmente porque quería demostrar que la metacognición es el centro de la regulación y control de todo comportamiento del aprendizaje. Pero aquí específicamente vemos que la cognición son estrategias del aprendizaje. La motivación acá se trata con la voluntad y disposición del alumno o la persona. Y aquí naturalmente la metacognición habla de regulación y control de esos procesos del aprendizaje. Aquí vemos también entonces las conceptualizaciones específicas sobre la metacognición. Esas más recientes dividen la metacognición como dos procesos generales, el conocimiento y la regulación de la cognición. Esto fue denominado originalmente por Schra y sus colegas en 1994, y desde ese entonces se ha utilizado esa misma descripción de metacognición. El conocimiento de la cognición se divide además en tres subprocesos importantes. El conocimiento declarativo. Este es un repertorio de habilidades y estrategias para el aprendizaje. El segundo es el procedimental, y estas son heurísticas del alumno para ejecutar habilidades y estrategias. Y el tercero es el condicional, que para mí es el más importante. Y este es cuándo, dónde y por qué emplear estrategias dadas las demandas de la tarea. ¿Por qué creo que este es el más importante? Porque aquí es donde los estudiantes, yo creo, tienen más problemas. No es que no tengan las estrategias del aprendizaje, sino es en cómo utilizar esas estrategias efectiva o eficazmente para que terminen la tarea. Muchos estudiantes no hacen esto muy bien. Sufren con este problema de saber cuál estrategia utilizar, por qué utilizarla y dónde utilizarla mejor para completar la tarea. Entonces, por eso creo que este aspecto de metacognición o conocimiento de la cognición, el condicional, es el más importante. La regulación de la cognición implica el uso de 5 actividades reguladoras del aprendizaje. Por ejemplo, la planificación. Esto es importante porque ayuda a la persona a preparar el terreno antes de la tarea, como los recursos necesarios para completarla y cualquier desafío anticipado que el alumno pueda enfrentar durante la tarea. El segundo, estrategias de gestión de la información. Estos son el conjunto de estrategias para gestionar eficazmente la información
que está entrando del ambiente y nos ayuda entonces a tener como más control sobre esa información. Porque hay tanta información que siempre nos está entrando del ambiente que tenemos que tener esa habilidad de controlar cuál información es más importante para la tarea y cuál podemos, por ejemplo, ignorar porque no es tan importante para la tarea. Una habilidad muy importante. La tercera, estrategias de depuración. Estas son el conjunto de estrategias disponibles para resolver las dificultades del aprendizaje. Muy importantes también. Y el cuarto, que es en el que trabajo más que los otros, es el monitoreo de la comprensión. Y estas son las habilidades necesarias para monitorear efectivamente el progreso hacia la finalización de la tarea. Y finalmente es la evaluación del aprendizaje. Esto generalmente se reconoce como un juicio holístico y general de cuán bien se realizó la tarea al final de dicha tarea y se utiliza para calibrar el desempeño en el aprendizaje futuro. Muy importante. Bueno, entonces, ¿cuál es esa relación entre la metacognición, aprendizaje y logro? Es muy importante reconocer que hay mucha investigación anterior que nos dice que la metacognición es muy importante para ayudar a los estudiantes a que, por ejemplo, sepan mejor qué información no saben tan bien y qué información ya saben. ¿Por qué es importante esto? Imagínense un estudiante que, a pesar de saber la información, continúa repasando esa información. Eso no es muy eficaz porque lo que está haciendo es repasando información que ya sabe cuando se tiene que enfocar en información que ya no sabe tan bien. Muchos estudiantes no saben cómo regular y controlar ese aspecto para saber, ok, ya sé suficientemente esta información, ya no debo repasar esa información y tengo entonces que enfocarme ahora en la información que no sé tan bien. Metacognición se puede medir subjetivamente y también objetivamente. ¿Y cómo se ha medido anteriormente? Subjetivamente, la manera más común para medir la metacognición es el inventario de conciencia metacognitiva que fue desarrollado por Shaw y Denniston en 1994 en esa misma investigación donde definieron o describieron la metacognición. Este inventario de conciencia metacognitiva se considera el estándar de oro para medir la conciencia metacognitiva de autoinforme. Es una encuesta de 52 ítems que mide los 8 componentes de la conciencia metacognitiva que describí anteriormente. Se ha traducido en una variedad de idiomas y ha mostrado una alta confiabilidad de consistencia interna y una validez del constructo de metacognición en todas las traducciones de la medida. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si ustedes quieren medir subjetivamente la metacognición en sus propios entornos de trabajos, en sus aulas o en cualquier lugar profesional donde ustedes trabajan, uno tiene que saber que la encuesta está midiendo el constructo, el concepto que uno quiere medir. Entonces, por eso es muy importante que a pesar de haber sido traducido en muchos lenguajes, esta misma encuesta ha demostrado esa alta confiabilidad y esta validez de constructo necesaria para cuando uno tome entonces o tome decisiones sobre esta información que uno obtiene, entonces esas decisiones que uno tome son válidas. Entonces, ¿cómo se mide la metacognición como más objetivamente? Bueno, la manera más común es el monitoreo metacognitivo y esto se refiere a la relación entre el desempeño en la tarea y un juicio sobre ese mismo desempeño. El monitoreo puede aplicarse en una variedad de actividades, como los juicios de aprendizaje, comprensión y desempeño, ya sea antes o después de una tarea, para promover la autorregulación del aprendizaje. El formato prototípico en los estudios de monitoreo de desempeño es responder a un ítem de prueba, de un examen, y juzgar si la respuesta de uno es correcta o incorrecta. Y eso se refiere como hacer un juicio de precisión del desempeño propio de uno mismo.
Entonces, ¿qué nos lleva aquí? Es importante saber qué específico que genera esta habilidad metacognitiva o esta serie de habilidades metacognitivas. Ahorita en la investigación científica hay como argumento de que si metacognición es específico a un dominio o si es un conjunto de habilidades que es más general. El hipótesis de dominio específico dice que la metacognición, o argumenta que la metacognición es específica a cada dominio. Por ejemplo, un médico utiliza diferentes habilidades metacognitivas que son muy específicas a la medicina o a la práctica de la medicina, a la práctica clínica, a comparación, por ejemplo, a la química o la física. Entonces, las habilidades metacognitivas no pueden transferirse de un dominio a otro porque son específicas a cada dominio de aprendizaje. Al contrario, la hipótesis de dominio general dice que las personas que ya están muy avanzadas en sus habilidades metacognitivas pueden transferir esas habilidades metacognitivas de un dominio a otro. Ahorita la investigación es mixta en comparación a estas dos hipótesis. Entonces, hay una serie de estudios que dicen que sí, las habilidades metacognitivas son específicas a cada dominio, pero también hay otra serie de investigaciones que dicen que no, las habilidades metacognitivas pueden transferirse. Esto es muy importante para mí porque si no podemos actualmente llegar a una conclusión sobre la metacognición y su generalidad, eso nos va a dejar como en un problema en la investigación en particular. Entonces, estas dos hipótesis ahorita las estoy intentando de demostrar en mis investigaciones científicas y quiero eventualmente llegar a la conclusión o al apoyo a la hipótesis de dominio general, porque eso quiere decir entonces que nosotros podemos enseñar una serie de habilidades metacognitivas que entonces los estudiantes pueden llevar a sus trabajos, no importa de qué dominio se trate, que sea la medicina, sea psicología, sea educación, etc. Bueno, entonces aquí hablamos un poco sobre las tecnologías educativas y cómo nos pueden ayudar entonces a mejorar la metacomprensión en nuestros estudiantes o alumnos. Entonces empezamos primero con el entrenamiento de la estrategia interactiva para la lectura y el pensamiento activo, el iStart, como se llama, que fue creado o desarrollado de McNamara y sus colegas hace ya algunos años. Y este sistema de iStart es una aplicación basada en la web que brinda a los jóvenes, adolescentes y a los estudiantes en edad universitaria capacitación en estrategias de lectura de alto nivel para mejorar la comprensión de los textos científicos. iStart se basa en una intervención efectiva realizada por humanos llamada entrenamiento de lectura de autoexplicación, en inglés es SERT, que capacita a los lectores para usar estrategias de lectura activas para autoexplicarse textos difíciles de manera más efectiva. Eso es súper, súper importante. Particularmente en textos complejos, por ejemplo, esos que trata uno en ciencia, como la evolución, por ejemplo, esos conceptos muy difíciles necesitan como más entrenamiento para que los estudiantes lo comprendan profundamente. Entonces, para que la información esté más disponible, se ha desarrollado el formador basado en la web, se hace más fácil. Esto ayuda a transformar la capacitación de una aplicación proporcionada por humanos a una basada en computadora, que ha resultado en un capacitador altamente interactivo que adapta sus métodos al desempeño de los estudiantes mismos. Esto es importante, porque los estudiantes que todavía están como un poco más bajos en sus habilidades de metacomprensión, este computador puede entonces adaptarse a esa persona y ayudar lentamente a que esa persona llegue de ese nivel bajo a un nivel más altamente avanzado, desarrollado en sus habilidades. Entonces, esa adaptación es más difícil de captarla por un humano. Y yo creo que eso es lo importante de esta tecnología.
que se puede adaptar entonces a las habilidades específicas e individuales de cada alumno. Muy importante ahí. Entonces, el entrenador iStart presenta las estrategias en un salón de clases simulado con interacción entre 3 personajes animados, un personaje de instructor y 2 personajes de alumnos, y el aprendiz humano mismo. A partir de entonces, el aprendiz identifica las estrategias en las explicaciones de un personaje de estudiante que es guiado por una persona de instructor, un personaje de instructor. Y luego, finalmente, el alumno practica la autoexplicación bajo la guía de un personaje instructor. Muy importante ahí. Entonces, los beneficios de este sistema iStart para mí es esta adaptación importante de la vida de cada alumno. Entonces, ahí es donde, particularmente a los alumnos que sufren en sus habilidades de metacomprensión y entonces autorregulación del aprendizaje, este sistema les ayuda a esos estudiantes a lentamente llegar a un nivel más avanzado en sus habilidades de control y regulación de su aprendizaje. El problema con iStart es que era en inglés solamente. Entonces, investigadores tomaron el sistema de iStart y lo hicieron también para poblaciones de habla hispana. Entonces, aquí se introdujo iStart E, o español, que es un tutor inteligente basado en la web desarrollada para que los estudiantes de habla hispana mejoren su comprensión lectora a través del entrenamiento en estrategias de autoexplicación. Esto fue respaldado por una evaluación objetiva. La comprensión lectora estandarizada de los estudiantes en el desempeño de una prueba chilena que ustedes han de reconocer, que es Lecto. Entonces, aquí la meta es de poder mejorar la habilidad de metacomprensión lectora medida por Lectum en estos estudiantes post-entrenamiento. Entonces, los hallazgos demuestran promesa para el uso de iStart E como un entorno de aprendizaje asistido por computadora para lectores de habla hispana. Entonces, aquí podemos ver unas imágenes de iStart E. Y les digo que yo mismo he ayudado en el desarrollo de este mismo concepto de iStart E. Y es muy importante porque, de hecho, son como 522 millones de personas en el mundo hablan español como su lengua natal. Entonces, por eso es muy importante no solo desarrollar esto en un solo idioma, como en inglés, por ejemplo, sino también en diferentes lenguajes. En el futuro, lo que queremos hacer es poder trabajar con investigadores de metacognición y autorregulación del aprendizaje en todo el mundo y poder traducir este mismo concepto en otros lenguajes, como por ejemplo en chino. Y hay bastante también población que habla este mismo lenguaje. Continuamos entonces con el siguiente, que es el Comprende. Comprende es una tecnología educativa que es basada en un sitio web y diseñado para enseñar y entrenar estrategias de comprensión lectora para estudiantes de 5º a 7º grado. ¿Por qué es importante esto? Porque las iStart, por ejemplo, se utilizó o está utilizada o desarrollada solo para estudiantes universitarios. Como sabemos ya los científicos en metacognición, cuando una persona ya llega a la universidad, ya tiene mucho de sus rasgos ya desarrollados. Entonces ya hay el poder enseñarles cosas nuevas o poder llegar a intervenciones es un poco más difícil en esta población. Entonces, lo importante para poder desarrollar estas habilidades metacognitivas y de autorregulación del aprendizaje, lo debemos llevar a los pequeñitos, no a los ya adultos. Entonces, con Comprende, queríamos llevar pues esas habilidades de metacomprensión fuera de la universidad, tan siquiera a los más jovencitos, que están ahorita en el 5º o 7º grado. Entonces, el sistema incluye una serie de lecciones para aprender las siguientes estrategias lectoras. Cómo poder entonces hacer conexiones entre diferentes aspectos del texto, que le llamamos estrategia puente. Entonces, vocabulario contextual,
para que los estudiantes entonces sepan cómo, cómo llegar a inferencias por el contexto del mismo texto, cómo poder resumir efectivamente. Y la última estrategia es integración de las ideas mismas. Esto es importante particularmente en esos textos complejos científicos que están intentando enseñar conceptos difíciles y complejos a los estudiantes. La formación consta de un agente educativo animado proporcionando retroalimentación con énfasis metacognitivo, específicamente juicios de sentimiento prospectivo de conocer y luego también esos de retrospectivos de poder recordar lo que uno aprendió en ese episodio de aprendizaje. Entonces está ayudando para procesar diferentes tipos de textos, en particularmente esos científicos. El sistema tiene dos fases principales, es decir, lecciones y entrenamiento de estrategias. En la etapa relacionada con lecciones, se presentan 4 videos que enseñan las siguientes estrategias de comprensión lectora. Vocabulario contextual, comprensión global, esa estrategia puente y luego finalmente la integración de ideas. Después de esta fase de instrucción y lección, el estudiante comienza la fase de formación en la que se le pide al alumno que lea un texto expositivo de un tema diferente y luego responder a las preguntas de comprensión relacionadas con ese mismo texto. Y luego entonces aquí podemos ver algunas imágenes del sistema Comprende. También he trabajado con colegas chilenos en poder desarrollar este sistema y ahorita mismo nos encontramos en el proceso de desarrollar Comprende 2.0. Aprendimos mucho, hablando de lecciones, como dice aquí arriba, aprendimos mucho sobre este primer concepto. Entonces ya vamos a mejorar el sistema de Comprende para ser más interactivo y luego también como diferentes sistemas como iStart, poder ser más adaptivo con las habilidades de los estudiantes mismos. Una de las cosas que siempre es como muy frustrante para los estudiantes y que puede desanimar al estudiante es cuando un sistema es muy complejo y está entonces desarrollado para estudiantes muy avanzados. Ya con las computadoras y con estas inteligencias artificiales podemos entonces hacer esos sistemas mucho más adaptivos para evitar que esos estudiantes no se desanimen. Y esta es parte de esa motivación que hablé anteriormente y que no se considera tan importante por algunas personas en la teoría de la autorregulación del aprendizaje. La disposición es muy importante para el estudiante. Entonces, un estudiante que se siente conectado, se siente animado, se siente apoyado, es un estudiante que va a aprender. Y a pesar de los desafíos del aprendizaje autorregulado, este mismo estudiante se va a desafiar constantemente para avanzar sus mismas habilidades de autorregulación del aprendizaje. Muy importante por ahí. Bueno, entonces el tercer aspecto que quiero presentar o sistema es el metatutor, que fue desarrollado originalmente por Acevedo y sus colegas en el 2009. Y el metatutor es un entorno de aprendizaje de hipermedia adaptivo, importante ahí también, que está diseñado para detectar, modelar, rastrear y fomentar el aprendizaje autorregulado de los estudiantes sobre los sistemas del cuerpo humano. Entonces aquí es un poco más específico, pero de todos modos es importante porque algunas veces esa especificidad es importante para que el estudiante aprenda en un contexto que sea específico versus uno que sea más general. Teóricamente se basa en modelos cognitivos de aprendizaje autorregulado. La suposición aquí es que el metatutor ayuda a los estudiantes a que se regulen los procesos cognitivos, metacognitivos, también importantemente motivacionales, sociales y afectivos. Muy importante aquí, para aprender sobre temas científicos complejos y desafiantes. ¿Por qué es importante esos últimos aspectos? Motivacionales, sociales y afectivos. Por lo mismo que dije anteriormente. Una persona que se aburre, una persona que se desconecta, una persona que tiene ansiedad,
a una persona que no se está divirtiendo en la tarea, es una persona que no está conectada y no está aprendiendo. Una persona que se siente con una falta de esperanza, se siente como muy desesperanzado, es una persona que no va a aprender mucho, o sea, no se va a conectar a la tarea. Entonces, es importante que cuando estamos intentando de modelar la metacomprensión o metacognición o habilidades de autorregulación del aprendizaje, tenemos que pensar mucho en ese aspecto social. O sea, mirar y observar muy profundamente. Se están conectando mis estudiantes. Se está conectando mi audiencia. Se está desconectando. Estoy explicando conceptos complejos en una manera que no están conectando con la audiencia, con los estudiantes o con quien sea esa misma audiencia. Eso de lo afectivo también es muy importante. Los conceptos complejos, disculpen, son algunas veces esos conceptos que llevan a los estudiantes a que se desconecten de la tarea y se aburran, porque es muy complejo. Entonces es importante de que uno desarrolle sistemas como estos que estoy explicando, que se puedan adaptar a los estudiantes a sus mismas habilidades para que no se aburran, no se desconecten, no se desanimen de la tarea misma. Entonces, lo importante aquí también es reconocer de que solo de lo cognitivo, lo metacognitivo, la metacomprensión, por ejemplo, es también muy importante de considerar esos aspectos que son sociales, motivacionales y afectivos también. Bueno, regresando al MetaTutor. El diseño de MetaTutor se basa en una extensa investigación de Acevedo y sus colegas que muestra que proporcionar adaptaciones humanas del andamio mejora el aprendizaje de los estudiantes sobre temas científicos con hipermedia. En general, hay varias fases en el uso de MetaTutor para capacitar a los estudiantes en los procesos del aprendizaje autorregulado y aprender sobre los diversos sistemas del cuerpo humano. Las diversas fases incluyen: 1. Modelado de procesos clave del aprendizaje autorregulado. 2. Tarea de discriminación en la que los alumnos eligen entre un buen o mal uso de estos procesos. Tercera, una tarea de detección en la que los alumnos pueden ver videoclips de agentes humanos que participan en un aprendizaje en tareas similares y se les pide que detengan el video cada vez que vean el uso de un proceso de aprendizaje autorregulado y luego tienen que indicar este proceso en una lista. Y luego 4, el entorno de aprendizaje real utilizado para aprender sobre el sistema biológico humano. Entonces aquí también podemos ver un poquito sobre las imágenes del MetaTutor. Aquí específicamente hablando del corazón humano y cómo trabaja el corazón. Ahí pueden ver aquí que está la persona, el avatar o un tipo de persona animada. Entonces aquí vemos la información sobre el corazón, diferentes partes y aspectos del corazón. Entonces aquí está como un tipo guía para el estudiante. Y aquí entonces el estudiante puede ingresar sus respuestas y luego entonces enviar la respuesta. Y después de aquí se les provee retroalimentación a los estudiantes y se les pide también un tipo de autoexplicación. Esto es también muy importante porque uno como profesor o como una persona más avanzada en un concepto, uno puede dar todo tipo de retroalimentación a una persona, pero lo que la investigación ha demostrado es que autoexplicación es lo más eficaz para que una persona pueda aprender cómo regular y controlar su aprendizaje más. ¿Por qué? Porque una explicación que uno mismo se provee sobre su aprendizaje es algo que es interno, no externo a uno. Y entonces es muy, muy importante que nosotros entonces modelemos cómo autoexplicar. Me explico. Si estoy, por ejemplo, aquí aprendiendo sobre el corazón humano y cómo estoy trabajando,
si estoy leyendo algo y no estoy comprendiendo la conexión de un sistema a otro sistema, por ejemplo, entonces ahí tengo que aprender a cómo activar esta autoexplicación para entonces poder yo tener una lista de preguntas que yo mismo desarrollo. Entonces tengo que yo repasar la información que he leído anteriormente y luego entonces yo mismo responder a las mismas preguntas que yo me hice. Entonces este proceso de autoexplicación es algo que es muy importante para modelar y enseñar a la audiencia de uno mismo. Bueno, entonces llegamos al último sistema de que les voy a hablar, que yo mismo estoy desarrollando con una colega en Colombia y luego un grupo también de ingenieros informáticos. Y este sistema le llamamos Metacog. Y me da como mucho gusto, mucho ánimo en poderles hablar sobre Metacog. Estamos en la fase de desarrollo, pero estamos muy entusiasmados de la potencia de Metacog. Entonces, ¿qué es Metacog? Metacog es una aplicación actualmente en desarrollo para dispositivos móviles que empleará inteligencia artificial en un entorno de aprendizaje gamificado para capacitar a las personas en habilidades metacognitivas clave como planificación, gestión de la información, monitoreo de comprensión y dónde, cuándo y por qué aplicar las estrategias dadas la demanda de la tarea. Recuerden que anteriormente les expliqué que para mí ese conocimiento metacognitivo condicional es más importante. Exactamente. Entonces, Metacog va a ayudarle a las personas a comprender más profundamente dónde, cuándo y por qué aplicar estrategias, no solo así al azar, sino dadas las demandas de la tarea. Eso es lo más importante ahí. Una de las cosas que no hacemos, yo creo, muy bien en un aula o en un entorno de aprendizaje, es en ayudarles a los alumnos a comprender si saben lo que la tarea les está preguntando. Entonces es para decir, o sea, preguntarme yo mismo, ¿comprendo lo que me requiere la tarea de mí? ¿Entiendo lo que requiere mi instructor de mí? ¿Entiendo las habilidades o las estrategias que voy a requerir para terminar o finalizar esta tarea con éxito? ¿Cuántas veces se preguntan los estudiantes o los alumnos estos? No muchas personas. Y si se preguntan, esas son las personas que ya están más avanzadas en sus habilidades metacognitivas. Entonces, es como explícitamente decirle a los estudiantes, no. Antes de o sea, tomar ese lápiz o ese lapicero, tienes tú que preguntar, reflejar profundamente. ¿Sé lo que me requiere o lo que requiere la tarea de mí? Sí. Y eso entonces es preguntarle a la persona, ok, entonces explícame en tus propias palabras, parafraseando, ¿qué es lo que tú piensas? Parafraseando lo que tú piensas que te requiere la tarea de ti. Muy importante de hacer eso. Porque eso entonces va a ayudar al instructor a reconocer, sabes que no estás comprendiendo lo que te pido. Entonces déjame volver a explicarte en otras palabras o con ejemplos diferentes para que sí entonces reconozcas profundamente lo que requiere la tarea de ti mismo como aprendiz. Muy importante hacer eso. Bueno, Metacog empleará escenarios de la vida real que evalúan las habilidades metacognitivas de las personas como cómo planificar con éxito un viaje, cómo administrar las finanzas y desarrollar presupuestos de manera efectiva, y cómo monitorear y cuidar mejor la salud y bienestar de uno mismo. Eso ahí va a ser súper innovador y súper importante de Metacog, porque no vamos a usar contextos o escenarios que son como más abstractos, o generales, no. Vamos a utilizar contextos que son muy específicos y que son de la vida real. Eso es, pero tan importante, porque ¿qué es el problema con la educación formal de ahora? La aula no está conectada con el mundo fuera del aula. Ese es el problema. Entonces, los aprendizajes que uno
típicamente encuentran en un aula son esos que son tan abstractos, que son tan desconectados del mundo real, que los estudiantes no utilizan esa información que les estamos aprendiendo o le estamos enseñando. Entonces, es importante de que esos escenarios sean de la vida real, porque así van a hacer la conexión las personas con lo que están aprendiendo y cómo entonces pueden aplicar lo que están aprendiendo en su vida real, su vida cotidiana. Porque al final del día, tú me puedes enseñar todo lo que tú quieras, pero si no hacemos esa conexión de cómo me va a ayudar lo que me estás enseñando en mi vida cotidiana, no voy a utilizar lo que me estás enseñando. Desafortunadamente. Bueno, los beneficios de Metacoc son que ofrecerá a las personas retroalimentación inmediata sobre su desempeño y proporcionará sugerencias prácticas. Importante ahí, prácticas, no abstractas, prácticas. Sugerencias prácticas para mejorar sus habilidades metacognitivas. Los individuos también competirán por la moneda virtual del juego que pueden usar posteriormente para comprar artículos para su avatar virtual. Por ejemplo, ropa, gafas, cosas así. O sea, yo creo que eso va a ser importante también, porque particularmente para los pequeñitos y para los adolescentes, este tipo de moneda virtual les va a ayudar a estar como interesados en Metacoc y aprender. Porque hay que hacer como más interactivo el sistema para que los estudiantes entonces no se desconecten o se aburran con el sistema. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante para que los mismos individuos tengan como esa motivación para continuar, porque les digo, aprender esas habilidades metacognitivas de metacomprensión o esas habilidades de autorregulación del aprendizaje no son fáciles. Por eso es un proceso de cognición superior. No es algo fácil, es algo que lleva esfuerzo y mucho esfuerzo, y es algo que toma mucho tiempo, y es algo entonces que tiene que ser como un desafío muy grande. Entonces, ¿cómo mantenemos la motivación de la persona? Pues algo así tan simple como una moneda virtual y como hacerlo como una competición, y así ellos mismos compiten, no con otras personas, es muy esencial reconocer eso, sino competir con uno mismo. Entonces la persona, cuando el tiempo pase, va a ver su mismo progreso en sus habilidades metacognitivas, y ahí yo creo que va a ser la motivación necesaria para que las personas continúen con aprendiendo pues a mejorar sus habilidades metacognitivas, independiente de cualquier moneda virtual que podemos ofrecer. Es el mismo progreso que uno está haciendo, el avance, a mejorar estas habilidades metacognitivas. Los datos, entonces, que recopilamos o recopilaremos de Metacoc nos ayudará de forma coherente con el único fin de mejorar el software en el futuro también. Eso va a ser muy, muy importante. Bueno. Entonces, ¿qué son estas lecciones aprendidas? ¿Cómo podemos modelar y enseñar esas habilidades metacognitivas? Muy, muy importante. Bueno, después de todo lo que hemos discutido, la pregunta crítica aquí es esta misma que está en la pantalla. ¿Cómo podemos modelar y enseñar habilidades metacognitivas en una era de más y más aprendizaje en línea? Como les expliqué al comenzar esta discusión, no es fácil aprender en línea. Es muy, muy difícil. Porque si la persona, el alumno, llega a un sistema, una plataforma de aprendizaje en línea, donde no hay un instructor que puede acceder actualmente, en ese instante, es extremadamente difícil aprender en ese sistema, en ese contexto. Entonces la persona ya no llega con alta autorregulación de su mismo aprendizaje, con alto control, alta regulación. Va a ser muy difícil que esa persona aprenda. Y va a llegar a que la persona se sienta desesperada, a desconectar, se siente posiblemente hasta aburrida, se va a desconectar de la tarea.
Y muchos de nosotros como instructores, o sea, todo mi trabajo es completamente en línea. Toda mi enseñanza es completamente en línea. Entonces yo tuve que depender en mis investigaciones, lo que yo sé de metacomprensión, lo que yo estudio en metacomprensión, para poder desarrollar un contexto, un entorno donde mis estudiantes de posgrado puedan sentirse conectados con lo que están aprendiendo. Especialmente porque enseño métodos de investigación. Y eso es algo muy abstracto, algo que por naturaleza no es algo que es muy divertido. Entonces, hasta más importante en ese contexto de que los estudiantes se sientan conectados, se sientan apoyados, se sientan que la información es interactiva y que les ayuda a un conocimiento, con esa como control y regulación más profundo de su aprendizaje. Eso es lo importante de aquí. Entonces, debido a que pocas personas saben cómo manejar las complejidades del aprendizaje en línea, o es decir, la naturaleza a veces asincrónica del aprendizaje en ese contexto, y se regulan para estar preparados, motivados, importante ahí, y hacer frente a esos desafíos, las habilidades de aprendizaje autorregulado nunca han sido más importantes para que esos estudiantes las tengan, más esenciales. Entonces, esto demuestra la necesidad de incorporar la enseñanza intencional y explícita de habilidades metacognitivas en el aula para promover a alumnos con en ellos mismos una actitud más reflexiva hacia su propio aprendizaje. Eso es súper, súper importante. Entonces aquí, lo primero, enseñar a las personas a ser reflexivas e intencionales en su aprendizaje. Eso es lo importante ahí. Y eso es intuitivo, o sea, pues a primera vista es algo súper fácil. Algo que uno dice, pues es obvio. Es enseñar a las personas a ser reflexivas e intencionales, pero nunca, o sea, rara la ocasión que lo modelamos actualmente, explícitamente. Entonces aquí, el desafío, colegas, a todos ustedes, es a modelar a que todas las personas en nuestros varios entornos y contextos sean más reflexivas e intencionales en su aprendizaje. Por ejemplo, en lugar de utilizar o escoger o elegir estrategias al azar, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está pidiendo o requiriendo la tarea? A, B, C y D. Ok, ya que reconozco esto, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para finalizar el requerimiento o los requerimientos de esta tarea? Eso es ser reflexivo, eso es ser intencional. No solo seleccionar las cosas nomás porque son las que me llegan a la mente ahora, sino son las que voy a seleccionar intencionalmente porque son estas estrategias las que me van a ayudar a con más éxito a terminar esa misma tarea misma. Muy importante. Entonces, debo reiterar, hay que incorporar la enseñanza intencional y explícita de habilidades metacognitivas en el aula para promover una actitud de nuestros alumnos que sea más reflexiva hacia su propio aprendizaje. Además de ser reflexivos e intencionales, es importante entonces enseñar a esas personas con las que nosotros trabajamos a también ser más a poder autoexplicarse. Eso es muy importante también, como les expliqué anteriormente. Entonces, eso de autoexplicación es tan simple como decir, voy a escribir unas preguntas de las cosas que no comprendí sobre lo que estoy aprendiendo. Y luego después lo que voy a hacer es posteriormente repasar esa información y luego entonces yo intentaré, yo solo, en responder las mismas preguntas que yo mismo me hice. Eso es un aspecto de autoexplicación. Y si modelamos y enseñamos esto explícitamente, eso va a ayudar a que los mismos estudiantes entonces ya sepan cómo hacer eso. Bueno, y ya para las preguntas, porque yo creo que ya es un poquito de tiempo también de eso. Entonces, este enfoque favorece el desarrollo de una mayor conciencia metacognitiva
de las posibilidades de conocerse bien. Eso es importante. Autorreflexión, autoexplicación. Yo me conozco mismo como un aprendiz. Entonces, de conocerse bien durante los episodios de aprendizaje y de controlar el proceso de autorregulación de ese mismo aprendizaje. En este sentido, algunos investigadores, como yo mismo, por ejemplo, argumentamos que aunque gran parte de la educación implica la inmersión en entornos de aprendizajes complejos, los alumnos rara vez reciben instrucciones explícitas en su formación sobre cómo gestionar su propio aprendizaje. Y aquí les tengo, por ejemplo, estas preguntas de reflexión que son muy importantes. Y aquí los animo a que utilicen estas mismas preguntas en sus entornos mismos. Porque así es como entonces podemos modelar explícitamente esas habilidades de autorregulación del aprendizaje. He entendido realmente lo que se me pide. Se conocen y comprenden bien las instrucciones para completar con éxito la tarea. ¿Tengo alguna pregunta o estoy confundido acerca de algún aspecto de la tarea? Entonces, pídale a la persona que parafrasee las instrucciones de la tarea en sus propias palabras para asegurarse de que sinceramente comprenden las demandas de la tarea. Bueno, aquí entonces también enséñeles cómo planificar en consecuencia para completar con éxito esa tarea. ¿Qué recursos necesitaré para completar la tarea? Si la tarea es compleja, ¿cómo puedo dividirla en pasos para que sea más fácil completarla en lugar de un paso súper difícil y grande? ¿Existen posibles dificultades que puede anticipar de antemano para estar mejor preparado para la tarea o para esas mismas dificultades? También enseñar al individuo a monitorear constantemente el progreso hacia la finalización de la tarea. ¿Estoy comprendiendo lo que estoy haciendo mientras lo hago? Si no es así, debo detenerme y reevaluar. Si se han completado satisfactoriamente todos los pasos, me salté un paso sin darme cuenta, estoy haciendo un uso eficiente de mis recursos o estoy desperdiciando algunos o todos, importante ahí. Finalmente, una vez de que la tarea se haya cumplido con éxito, hay que enseñar al individuo a evaluar ese proceso de aprendizaje. ¿Qué tan exitoso fui para cumplir con las demandas de la tarea? ¿Podría haber hecho algunas cosas diferentes para mejorar la finalización de la tarea? ¿Podría haber hecho alguna de manera más eficiente o eficaz durante esta tarea? Necesito hacer ajustes futuros a mi proceso de aprendizaje. Muy importante. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y atención. Ahora, entonces, algunas preguntas de la audiencia. Voy a dejar aquí. Muchas gracias, doctora Antonio Gutiérrez de Blumen, por su presentación. A nombre del Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, le damos la mayor de las gracias por su generosidad en compartir su conocimiento y su trabajo. A continuación, daremos paso a la ronda de preguntas enviada por los asistentes. Me voy a permitir un lujo en este momento de hacerle yo una primera pregunta. Usted al principio, cuando presentó el marco general de motivación, metacognición y cognición, explicó que estas están interrelacionadas. Quizás normalmente vemos más relación entre la cognición y metacognición, y la motivación no la vemos tan reflejada en la literatura, sobre todo cuando hablamos de una relación bidireccional. ¿De qué manera cree usted que la motivación se relaciona con la metacognición de esta forma bidireccional? Una buena pregunta, muchas gracias, Patricio. Una de las cosas que no hemos considerado en la investigación de autorregulación es, por ejemplo, el rol de las emociones o el afecto en el aprendizaje. Entonces, una cosa muy importante que, por ejemplo, Reinhard Pepper y sus colegas en Alemania han desarrollado una encuesta de afecto en entornos de aprendizaje que entonces evalúan las emociones antes, durante y después de una tarea en entornos de aprendizaje, Patricio. Entonces, he utilizado esta misma encuesta, yo creo que son 48 ítems, y estas emociones son, por ejemplo, diversión,
frustración, el aburrimiento, desesperación. Entonces, esta teoría del afecto en entornos de educación, Patricio, son importantes porque nos ayudan a comprender cuáles emociones son las que debemos inspirar en nuestros estudiantes. Esas que conectan a los estudiantes a la tarea, como por ejemplo, el estudiante se siente como que se está divirtiendo en la tarea. Entonces, por eso hay que siempre conectar lo que estamos enseñando con cosas, con actividades como divertidas. Por ejemplo, un jueguito que se puede hacer con una persona. Y eso también se puede utilizar con éxito con los estudiantes universitarios, no solo con los pequeñitos. Entonces aquí, por ejemplo, una persona que se siente conectada, que se siente que se está divirtiendo, que se siente con interés, Patricio, en la actividad, entonces esto va a llevar a que la persona aquí con la cognición está atendiendo con atención, está entonces controlando mejor la gestión de la información, está entonces la memoria de trabajo está trabajando con más eficiente, también más eficaz. Entonces eso lleva aquí a que yo entonces pueda controlar mejor estas dos actividades, cognición y motivación. Por ejemplo, si yo entonces en un punto me siento frustrado porque no estoy comprendiendo lo que estoy enseñando, problema, posiblemente, entonces ahí yo puedo entonces regular y controlar y decir, ¿sabes qué? Profe, no sé, no comprendo, no entiendo lo que me está explicando. Lo puedo explicar de una manera diferente para que entonces yo pueda comprender lo que usted me está diciendo. Entonces, ahorita, Patricio, me encuentro en eso mismo, en poder mejor comprender cómo todo esto trabaja en conjunto, no solo en aislamiento. Y ahorita me encuentro en esa investigación misma. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia, de Marcos Salazar. ¿Existe una diferencia cuando hablamos de aprendizaje autorregulados en ambientes presenciales y en ambientes virtuales de aprendizaje? ¿Existen instrumentos que nos permitan evaluar de antemano el nivel de autorregulación de los participantes en cursos online? ¿Cómo se llama la persona que preguntó esto? Marco. Marco. Bueno, Marco, una buena pregunta. Muy buena pregunta. No existen actualmente encuestas que nos ayuden a hacer esto, pero lo bueno de todo esto, Marco, es que se puede tomar una encuesta que existe actualmente, la podemos adaptar para explícitamente y específicamente para entornos en aulas que son en línea, sin problema. Yo mismo tengo conocimiento no solo metodológico, pero también psicométrico. Marco, entonces, si tienes interés, podemos hablar más del tema afuera pues, de este contexto. Y si estás interesado, puedo ayudarte a desarrollar una encuesta que sea específica al contexto que quieres tú investigar, sin problema. Gracias. Una segunda pregunta de Marco también. ¿El apoyo cognitivo y socioemocional con los pares tiene una directa relación en el sentimiento de aislamiento de los estudiantes de cursos 100% online? ¿Cuál es su opinión en el uso de estrategias de evaluación por pares como actividades para favorecer el apoyo socioemocional en cursos 100% online? Muy importante, súper importante, Marco, porque aquí el problema es sentirse desconectado y sentirse como que está uno aislado y separado de todo el mundo. Uno de los problemas que no hemos enfrentado también durante esta pandemia es ese sentimiento de estar aislado, de estar desconectado. Imagínense, ya está, si están los estudiantes aprendiendo en línea, automáticamente ya se sienten desconectados no solo de su instructor, también de sus colegas, de los estudiantes mismos en la clase. Entonces, para una de las soluciones para enfrentar este problema es de ponerlos con pares para que ellos mismos están como se están chequeando. Oh, estás aprendiendo, no, estás confundido. O no, déjame entonces verificar si lo que estoy aprendiendo es correcto o si hay como una confusión en lo que estoy aprendiendo. Eso ayuda más de estar, por ejemplo, a hacer esas actividades solos. Y Marco, lo que puede también hacer este tipo de par, de juntar a las personas,
también puede entonces como profundizar esas habilidades de autoexplicación y autorreflexión en los estudiantes mismos, algo muy importante. Una tercera pregunta. Patricia, ¿estás...? Una tercera pregunta de Marco. ¿Qué diferencia puedes destacar en la autorregulación de aprendizaje cuando el público participante de una formación son estudiantes de pregrado o estudiantes de posgrado? Pregunta muy importante, Marco. En mi experiencia, porque mi experiencia es casi completamente con estudiantes de posgrado, uno tiene uno asume que, bueno, los estudiantes de posgrado tienen estas habilidades más desarrolladas. No es el caso, Marco, no es el caso. Lo que yo encuentro es que a que sean de pregrado o posgrado, hay que siempre modelar estas habilidades metacognitivas y de metacomprensión. Porque lo que he notado yo es que muchos de mis estudiantes de posgrado, algunos que ya tienen maestría, están en su proceso de formación del doctorado, no tampoco tienen esa habilidad de autorregulación tan avanzada. Muchos todavía llegan con mucha confusión, muchos todavía no saben cómo parafrasear, no saben cómo autorreflexionar, no saben cómo proveerse esa autorretroalimentación. Entonces, esto se debe modelar a todos niveles, que sea a niveles de formación de educación básica, también como la universitaria que está pregrado y posgrado. Entonces, si enseñas, por ejemplo, los de pregrado o posgrado, te animo a que utilices esas preguntas al final de la presentación para que así como esos ejercicios que ayuden de poco, o sea, no lo van a aprender de un día a otro, o sea, de noche a día, pero de poco a poco, Marco, van a estos estudiantes aprendiendo. Entonces ya se están preguntando estas preguntas ellos mismos sin, por ejemplo, cómo hacerles esa tarea. Ellos mismos ya se preguntan y ya entonces aprenden a ser más autorregulados en su aprendizaje con esas actividades de autorreflexión. Gracias. Y una última pregunta de Marco. Hasta ahora en la presentación se escuchan los términos metacognición, autorregulación de forma individual. ¿Cómo se puede pensar en esto en una forma colectiva, pensando en actividades de aprendizaje grupal basadas en la colaboración, por ejemplo, autorregulación de grupo? Bueno, autorregulación del aprendizaje, Marco, es como el concepto o el metaconstructo, se dice. Entonces, este metaconstructo de autorregulación del aprendizaje, entonces lleva, por ejemplo, esos procesos de cognición, metacognición y motivación. Tú me preguntas, Marco, de cómo se puede hacer esto en un grupo y cómo se puede mejorar o enseñar más explícitamente la autorregulación del aprendizaje en un grupo. Entonces, no nomás de enfocarse, por ejemplo, en enseñar estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Que sería entonces la cognición, sino que te enseño las estrategias, te enseño cómo utilizar esas estrategias, ese conocimiento acondicional de metacognición. También entonces te enseño cómo gestionar la información, cómo controlar y regular eso mejor, te enseño cómo planear mejor, cómo planificar para tu aprendizaje, te enseño cómo depurar cuando no estás comprendiendo, te enseño a monitorear tu aprendizaje, te enseño cómo evaluar tu aprendizaje para que en el futuro lo hagas mejor, con más éxito. Pero también, Marco, al mismo tiempo te estoy dando actividades, te estoy dando contextos y entornos de aprendizaje que te van a conectar, te van a motivar, te van a sentir con interés en la tarea. Y yo creo que la motivación, esta parte en rojo, es la parte que se ignora más en este proceso de autorregulación del aprendizaje. Entonces yo creo que es la más importante. ¿Cómo podemos entonces interesar a que nuestros alumnos aprendan lo que les estamos enseñando? ¿Cómo podemos entonces también darles mejor entendimiento de la utilidad de lo que les estamos enseñando a su vida cotidiana? Eso yo creo que no lo hacemos muy bien. Y es lo que estoy ahorita investigando en varias de mis investigaciones y espero, Marco, en un par de meses o hasta un año tener respuestas más concretas sobre este tema. Gracias. Tenemos otra pregunta de Alfredo Sherrington. Dice, buenas tardes, ¿el Natural Language Understanding puede servir para retroalimentar los procesos cognitivos emocionales de la metacognición?
Bueno, la respuesta simple, Alfredo, sería no. Pero yo creo que es un poco más complejo de eso porque todos los sistemas que yo he visto, Alfredo, incluyendo el que tú me dices, no, yo creo que no abordan este aspecto de afecto o lo socioemocional con éxito como lo queremos ver. Entonces, por ejemplo, en como los seminarios que yo he visto de Metatutor, por ejemplo, uno de los sistemas que es más avanzado en esto de lo socioemocional, todavía se ve como que es un poco muy básico este aspecto del sistema. Entonces yo creo que lo que nos falta es en poder enseñar a las inteligencias artificiales en cómo modelar esto socioemocional. Porque si no lo hacemos con esas inteligencias artificiales, entonces este aspecto aquí motivacional y socioemocional nunca lo vamos a capturar también en esos tipos de sistemas. Entonces yo creo que falta mucha investigación y mejoramiento en este aspecto de estos sistemas y plataformas. Gracias. Y una última pregunta de Noé. Pregunta ella, ¿qué tarea nos recomienda a nosotros los docentes para comenzar a instalar en nuestras prácticas el aprendizaje autorregulado en nuestros estudiantes? No, yo creo que empezando con estas preguntas, o sea, ni siquiera tienen que gastar dinero, ni siquiera necesitan más educación, no necesitan nada más formal. Les pido que utilicen esa tarea, o sea, empiecen todas sus lecciones con estas preguntas. Y ahorita, con esas mismas preguntas, por ejemplo, al empezar, vamos a empezar aquí, primero con esto. Y luego continuamos acá. Y luego ya, entonces aquí, individuo, monitorear. Y es un proceso que empieza, o sea, vamos del principio y luego, entonces, antes de la tarea, durante la tarea y después de la tarea. Vean, ok, antes de la tarea, aquí estamos. Entonces, estos aquí se tratan durante la tarea y finalmente, después de que ya hice todo, ¿cómo hice? ¿Cómo puedo mejorar mi aprendizaje en el futuro? Y con estas actividades súper simples, así, pueden explícitamente modelar y también como hacer como este andamiaje de estas estrategias que los mismos estudiantes eventualmente van a utilizar con éxito para avanzar sus habilidades de autorregulación del aprendizaje. Bueno, con esto terminamos nuestra ronda de preguntas. Para finalizar, quiero dar una vez más agradecimientos a la ponencia del doctor Antonio Gutiérrez de Blume, quien con su amabilidad y generosidad accedió a participar con nosotros y también a todos quienes hoy nos acompañaron. Quiero aprovechar de comentar. No, ¿Sí? Patricio, ¿Sí? no, ¿tienen mi email, la audiencia, nada más para los que quieran contactarme? No sé si se les compartió. ¿Qué cosa? ¿El correo? Mi email. Sí, lo podemos enviar. Lo podemos Por favor. enviar a los... Sí, sin ningún problema. Queremos aprovechar también de comentarles que durante la tarde les va a llegar un correo con una encuesta para evaluar el evento, la que les pedimos por favor completar. Sus opiniones nos permitirán seguir organizando eventos de este tipo con temáticas que sean de su interés y que por supuesto inviten a la reflexión en torno a la innovación educativa y a la práctica docente. Asimismo, en el sitio web del Centro CIED quedará alojada esta grabación por si quieren verla nuevamente. Así que todos tengan una muy buena tarde y muchas gracias por participar el día de hoy. Muchas gracias a todos.